8:44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias, y es el momento de empezar con nuestra tertulia de lujo de hoy. Don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Pues por ser cortés, buenos días, pero vamos, que vaya panorama, ¿eh? Vaya panorama, Luis. Bueno, yo cada día estoy más optimista, pero ahora me explica usted el pesimismo. Don Iván Vélez, ¿qué tal está usted? ¿También optimista o pesimista? Bueno, buenos días. Lo primero, por supuesto, pues realista. Ni optimista ni pesimista, realista, analizando lo que va llegando, lo que va saliendo de la ciénaga y esperando acontecimientos. Bueno, en estos momentos tenemos, por la información que hoy publica El Confidencial, esas declaraciones con audio incluido del empresario Javier Pérez Dolcet, el que acompañaba a Leire Díez en sus reuniones mafiosas. Pues hombre, tenemos en estos momentos ya la puerta abierta para que un juez llame a declarar como imputado a Pedro Sánchez, ¿no? Debería. Sí, estoy esperando que con estas revelaciones en las que por lo visto hay en la recámara, que todavía se están dando con cuentagotas, porque aquí todos los implicados lo que hacen es ir dando poco a poco según su propia estrategia de juego. Claro, aquí nadie va a tirar de la manta de golpe, ese es el grave problema. Pero, vamos, no me extrañaría que mañana la gente dice, está aforado. Bueno, pues que sepan que la ley contempla que ante un delito flagrante, un aforado, sea el presidente, sea quien sea, puede ser detenido ipso facto. Luego ya procesado por el tribunal que dicte el aforamiento correspondiente. Pero yo no descarto en un momento dado ver entrar a la Guardia Civil en Moncloa. En un momento dado llevarse a este señor con las esposas. Y desde luego sería de justicia, porque decir, yo no soy un juez, no estoy en un tribunal, no sé derecho, no conozco las leyes al dedillo ni mucho menos, y entiendo que los tribunales son escrupulosos y van ciñéndose a los plazos y a lo que dicta la ley. Pero como ciudadano yo no tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez es culpable, y todos los cómplices que tiene, pues también son culpables, y luego por la derivada que hablábamos fuera del micrófono, Iván y yo, pues todas aquellas personas que dependen de este sistema mafioso, que no son pocas, son muchísimas. Claro, es que yo creo que el problema, más allá del recorrido jurídico que efectivamente tendrán que dirimirlo los togados y con las fuerzas del orden correspondientes que hagan su trabajo, como es lógico, pero el problema es que estamos ante un sistema tremendamente corrompido, y el corruptor máximo yo creo que es el partido que ha construido la España actual. Yo creo que es el Partido Socialista Obrero Español. Eso es innegable. Desde el gran triunfo de Felipe González, que estableció un poco las estructuras autonómicas, las asentó, les dio el primer impulso, hasta hoy pues han pasado muchísimas cosas y nunca se ha puesto coto a una serie de corruptelas, que estas son las menores, diría yo, porque las mayores son otras. Las mayores son pues las desigualdades entre ciudadanos. Me refiero a la gran corrupción política que se está. En este sentido, en el caso que nos ocupa, lo que estamos es ante lo que parece ser una corrupción delictiva. Y claro, esa debería llevarse por delante a quienes están implicados en ella. Ahora, yo lo que me pregunto es lo siguiente: ante estas posibilidades o no de unas elecciones más o menos inminentes, este PSOE, hace 7 años ya, quiero recordar, vino, retiró a Rajoy y al bolso de Soraya porque era una banda corrupta. Bueno, yo ya más corrupción de la que estamos conociendo, es que es asombroso. Yo no sé qué escrúpulos puede haber o qué prejuicios debe haber en el votante del PSOE para seguirle votando, admitir todo lo que está saliendo. Es que es gravísimo, es absolutamente gravísimo. Por no hablar, que no sé si en la tertulia se abordará, de cómo están postrados ante el secesionismo catalán. O sea, el espectáculo que anda en Europa, olvidándose de que en Cataluña no se puede estudiar en español y que es un idioma, el español, completamente marginado por la administración. Bueno, yo no sé qué ve el votante socialista para seguirle votando, más allá del mito de combatir una supuesta ultraderecha o un franquismo irredento que estaría ahí agazapado. Es asombroso todo esto, ¿no? Yo creo que yo soy uno de los primeros que, además, de hecho, escribí un artículo en The Objective diciendo que estábamos gobernados por la mafia. Ahora ya todo el término mafia se ha puesto, yo creo que es peor que la mafia. Puesto de moda, sí. Es peor que la mafia. Porque la mafia, al fin y al cabo, opera desde fuera de las instituciones, intenta corromperlas.
Es decir, que compra magistrados, compra servidores públicos, compra abogados, lo que puede. Soborna, chantajea, coacciona, amenaza, asesina, pero lo hace siempre desde fuera. Intenta infiltrarse. Estos están dentro. Es decir, esto es peor que la mafia porque están dentro. Es decir, son el propio poder. Encarnan el propio poder. Tienen tomadas, cooptadas las instituciones. Y claro, entonces, la mafia aspira a tener cuanta más influencia mejor para hacer más negocio. Pero claro, estando dentro del propio poder, dentro de las propias instituciones, es decir, el poder no tiene freno. Es decir, no hay una lucha realmente, hay una lucha interna que la estamos viendo, pero realmente no existe ese freno de esa separación de la mafia está fuera y las instituciones son otra cosa separada. Eso por un lado. Y por otro lado, querría decir que el mayor crimen de todos, ahora mismo, no solo es la corrupción y tal, sino esto es violencia política. Estamos asistiendo a un ejercicio de violencia política, porque la violencia política no es solamente matar opositores o encarcelarlos, o en fin, ese tipo de cosas tan flagrantes, ¿no? La violencia política también es la coacción, el chantaje, la persecución, el señalamiento, el silenciamiento. Y detrás de esta corrupción lo que hay es un sistema de funcionamiento que estamos viendo ahora que consiste en todo eso. Es decir, es de una gravedad tan inaudita, para que entendamos bien desde el punto de vista del comportamiento mafioso dentro de las propias instituciones, de quienes ostentan el poder, y luego al mismo tiempo esa actitud de violencia política permanente, de persecución, de señalamiento, de coacción, de chantaje, de compra de voluntades cuando como primera voluntad. Ellos intentan comprar voluntades y cuando ven que no las pueden comprar, que no pueden torcer a determinadas personas, van a por ellas. Las señalan y van a por ellas. Eso es violencia política y hay que dejarlo muy claro, porque eso es intolerable. Hombre, estamos hablando de que, como han publicado medios como El Independiente, como Artículo 14, como El Español, se produce una operación para intentar primero comprar a un fiscal en Cataluña, ofreciéndole un puestecito bien remunerado fuera de España a cambio de parar las investigaciones de corrupción contra los separatistas, como había exigido Puigdemont, y a cambio de dar información comprometedora sobre el fiscal jefe anticorrupción Luzón. Como no se deja comprar, entonces contactan a medios para tratar de destruir a ese fiscal, dando un vídeo sexual. Es que la operación es asquerosísima. Sí, pero eso es violencia política. Es decir, bueno, violencia política... pero es que la hemos... Se puede llamar de muchas formas, ¿no? Se han encargado de banalizar lo que es eso. Es decir, el hecho, por ejemplo, que hemos visto antes de todo esto, de personas relevantes, famosas, deportistas o lo que sea, que de repente han manifestado una opinión contraria a los dogmas de esta gente, e incluso una alcaldesa o tal, tenían el nombre de una plaza o tenían algún reconocimiento, algún homenaje, y han sido privados de eso. Como castigo. Eso es violencia política. Es decir, y lo hemos normalizado, como diciendo, como había una causa importante, porque este hombre o esta mujer ha dicho algo que es políticamente incorrecto, ¿no? Pues entonces vamos a acabar con su imagen, vamos a destruir a esa persona, a privarle de su reconocimiento, ¿no? Y eso lo hemos normalizado durante bastante tiempo. Y ahora esa forma de actuar ha ido escalando hasta que llegamos a estas actitudes que son verdaderamente de detención inmediata. Es decir, es decir, ya veremos luego, pero si los indicios son bastantes, luego ya veremos. Ya veremos en la institución si usted tiene una fianza, si usted le quitamos el pasaporte, o si usted sale libre sin cargos, pero de entrada es de una gravedad. Sí, es que yo creo que ya más el entorno inmediato del presidente está completamente emponzoñado, muchas de las instituciones también, pero yo volvería a poner el acento en dos sectores importantísimos. Uno, medios de comunicación ensobrados, como se suele decir. Lo digo porque acabo de ver a la Palmera Mayor del Reino abrir su informativo esta mañana hablando de la derrota del Betis, que a mí me dolió el Betis porque yo soy bético después de madridista. Es decir, las maniobras de distracción, de propaganda, las cortinas de humo, las manejan muy bien, pero las manejan muy bien porque, insisto, tienen un
electorado que admite todo porque el objetivo es acabar y tumbar a la ultraderecha, que por cierto ni definen qué es ultraderecha, ni definen, y desde aquí hago un llamamiento, qué es exactamente lo que haría esa supuesta ultraderecha de llegar al poder, contra qué derechos atentaría, porque todavía tampoco lo definen. Entonces es toda una especie de hombre de paja que manejan y que mantiene prietas las filas del votante socialista, que siguen en las encuestas, que ya sabemos que son encuestas, pues siguen por encima de los 100 diputados. Es verdaderamente asombroso. Solo se explica atendiendo a la enorme red clientelar que tienen, aparte, por supuesto, pues de esta especie de compra masiva. Y de beatitud y de beatos de la causa socialista, que no sabemos tampoco ya cuál es, porque insisto, si se llegó, si se apartó el bolso de Soraya aquel día, porque olía mal, por decirlo así de una manera gráfica, bueno, lo que han traído ellos es verdaderamente repugnante. Estamos bien, coño, lo de las putas, lo de la cocaína, los audios que estamos viendo, intentar chantajear a todo el mundo, favorecer al golpismo de una manera completamente entregada. Yo no sé qué más corrupción se puede soportar ya, ¿no? Es que esto yo no sé hasta qué punto. Sobrinas, perdón, quería decir sobrinas. Yo creo que habrá gente irreductible que votará esto, pero vamos, yo ante viene el lobo, viene la ultraderecha, yo contrapondría, estamos gobernados por la ultramafia. Bueno, usted tiene que elegir que le gobierne gente que seguramente con todos sus defectos pues va a ser menos mala que esto, o seguir gobernados por esta patulea de mafiosos. De todas formas, en fin, yo es que veo a todo el mundo muy pesimista. No, hombre, no, las cosas están cambiando, y están cambiando mucho, y están cambiando muy rápido. Fíjense, hasta ayer pues quedaban 2 partidos socialistas resistiendo en Europa, que eran el Partido Socialista Portugués y el español. Pues ayer ya el portugués tampoco, ha quedado reducido a tercera fuerza después de computar el voto exterior, que ha dado 2 escaños más a Chega, el Vox portugués, y 2 escaños más al Partido Popular portugués. Bueno, oiga, pues poco a poco ya somos el último reducto, la última aldea gala del socialismo. Siempre somos el último reducto eso iba a decir yo, pero somos el último reducto, y lo vamos a seguir siendo, me parece a mí, por cuestiones muy graves, como la que hemos visto estos días con lo de las lenguas, que parece que es una anécdota, una cosa folclórica. No, es la prueba de hasta qué punto el Partido Socialista Obrero Español ha configurado una España llena de desigualdades y llena de privilegios. Entonces, claro, en ese sentido, yo siempre digo lo mismo. ¿Y por qué se mantiene el Partido Socialista? Hombre, pues muy sencillo, porque le da todo a aquellos que quieren destruir España. Entonces, ¿cómo no van a apoyar a este partido doblemente corrupto? Insisto en la distinción que hacía Gustavo Bueno de corrupción delictiva y no delictiva. La corrupción no delictiva es todavía más grave que la delictiva, aunque la delictiva, esto de las sobrinas o no sobrinas, es la que llama la atención y la que popularmente mejor se entiende. Claro. Pero es que la otra es tremenda, las desigualdades completas. La corrupción política. Una persona, yo que acabo de vivir un episodio de ese tipo, con una tarjeta sanitaria en una región que no puede ir a la otra porque aquí no le corresponde. O sea, se ha creado una España que es un auténtico desastre en ese sentido. Y todos esos cacicazgos que los ha puesto en pie el PSOE, no los toca nunca el Partido Popular. Pues es que con lo de las lenguas, y no quiero ser pesado, pero es un caso muy, muy gráfico, con razón le decían a Feijóo, ¿pero qué estás diciendo? Si tú estás haciendo lo mismo, hiciste lo mismo en Galicia. Es decir, son políticas miméticas. Entonces, aquí en España solo hay un partido en la oposición y luego está el PP que está a ver si hereda. Ese es el problema. No, pero pausa publicitaria y le doy la palabra a don Javier. Bueno, el que un régimen se descompone se suele detectar en que de repente la gente empieza a irse. Los más avispados pues desaparecen, se quitan de en medio. Hace poco lo hacía un alto cargo del Banco de España, yo creo que era el jefe de estudios, ¿no? Jefe de estudios, sí. Ayer dimitía una encargada del tema de nombramientos en red eléctrica porque el Partido Socialista ha empotrado a alguien de ERC allí. Y no es solo gente que se vaya, sino que también empiezan a funcionar los fusibles, empiezan a fundirse.
Por ejemplo, el número 2 de Marlaska, el que Marlaska se ha fumigado, al parecer, en un intento de establecer un cortafuegos antes de que le pidan a él la cabeza. Ya hay rumores por ahí de que Sánchez se quiere quitar de en medio a Marlaska, supongo que entre otras cosas porque le culpará de cómo es posible que la Guardia Civil me esté investigando a mí, a mi familia y al partido y no hayas hecho nada. Vamos, que empieza el follón gordo y empiezan ya las acusaciones pues eso, al número 1, no, el que daba las órdenes es este, y la Leire Díaz diciendo que bueno, que Ábalos va a caer porque de lo de las mujeres no le libra a nadie. Esto ya es aroma a descomposición. Bueno, también por lo visto en esas conversaciones decía que hay que parar al Aldama, ¿no? Hay que silenciar al Aldama. Porque si no va a llegar a donde nadie quiere que se llegue, como diciendo, a ver, el uno, ¿no? Que es, ahí lo hemos visto, es decir, aquí en la cuestión simplemente de la persecución de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pues allí lo que está claro es que esta presidencia, al parecer, presuntamente está implicada en ese procedimiento. ¿Y quién es presidencia? No es una secretaria que tome las decisiones por su cuenta. Aquí hay que entender una cosa más. Todos, y además ha quedado revelado además por los WhatsApps, esos famosos que ya nos parecen que se revelaron hace 500 años, ¿no? Porque vamos a una velocidad de vértigo, ¿no? Pero quedó revelada lo que ya todos sospechábamos, la psicología de Pedro Sánchez. Sí. Es un tirano, es un tiranillo y es un tío que impone ley y orden, impone su voluntad, ley y orden, nada. Impone su voluntad. Entonces, viendo su perfil, todo lo que ocurre relacionado con el Partido Socialista, relacionado con el hermanísimo, relacionado con Begoña, relacionado con la UCO, relacionado con todo, la Leire esta que va por ahí. Nadie puede creer que esta gente actúe por su cuenta. Nadie mueve un dedo en este PSOE si no es con el consentimiento de este señor o con las instrucciones de este señor. Así es. Entonces eso es algo que es evidente. Entonces, es decir, la prueba de convicción es cómo es el personaje, como va a decir, no, es que era un pequeño Nicolás. De eso nada, querido. Todos sabemos cómo eres, y ha quedado a la vista en los WhatsApp cómo eres, ya como algo vergonzoso, para entender, y cómo manejas el Partido Socialista, como para entender que ahí nadie mueve un dedo sin que tú lo ordenes. Es que claro, los WhatsApp, que yo creo que no son nada sorprendentes, yo creo que confirman un poco la intuición que teníamos todos de este personaje, ¿no? Con su vanidad y con una doble cara. Él me parece que es un gran actor, no hay más que ver cómo modula la voz, cómo tiene una especie de... Es un sobreactuador, sí, es muy mal actor. Sí, bueno, ya, pero hay un público dispuesto a efectivamente, a poner, a encandilarse con esas formas completamente estudiadas, por supuesto, eso nadie lo va a negar, pero esa sobreactuación era una especie de careta tras la cual estaba el verdadero Sánchez, que yo creo que afloró en los WhatsApp, y es un tipo sin escrúpulos. Entonces yo creo que ahí está el peligro de Sánchez, un peligro en cuanto a todo lo que se ha movido alrededor, que yo coincido contigo en el sentido de que no cabe en ninguna cabeza que un personaje con ese personalismo y ese control de todo fuera ajeno a estas prácticas, y luego por otra parte en la dimensión, digamos, ajena a Ferraz, el daño que puede hacerle a España. Es que le da absolutamente igual. Es que se nos olvida indultos, amnistía, quita de la deuda, hacienda propia, o sea, la cantidad de tarras. Escarcelación de tarras. O sea, nos damos cuenta de a qué nivel estamos llegando. Claro, entonces, sumisión a la política exterior francesa y de Marruecos. Bueno, sí, por descontado. Y entonces, claro, la oposición trabaja con denuedo contra él, pero claro, luego está el PP, que está ahí, pues a ver si hereda. Hablo de la oposición, ya sabemos a quién me refiero, es un partido con tres letras. No, pero no solo es que a ver si hereda, es decir, yo creo que lo hemos comentado, pero es decir, el Partido Popular, el problema es que no tiene una visión nacional. ¿Cómo la va a tener? No la puede tener porque es un franquiciado. Claro. Existe el PP de Valencia, existe el PP de Madrid, existe el PP de Andalucía, existe el PP de... Es un partido que en realidad pues ahí tiene una serie de personajes y organizaciones territoriales
que en realidad pues manejan en su política en función de lo que creen que les interesa en cada momento, en cada lugar. Pero la política lingüística, y siento ser pesado, pero es que creo que es un asunto absolutamente fundamental, que se lleva en Galicia no tiene ninguna distinción con respecto a la que se lleva en Cataluña. Y lo ha hecho el PP, que lleva gobernando aquello desde que el mundo es mundo. Pero la política de Andalucía de Moreno Bonilla... Tengo un corazón así de grande con los inmigrantes, Blas Infante, padre de la patria, el 4 de diciembre, el Día de la Bandera Andaluza. ¿Qué hay allí más que intento de hacer una especie de mímesis con lo que hacía la CIU de la Convergencia y Unión de hace años? No hay mucha diferencia, Entonces, ahí estoy completamente... Por eso digo yo, hablo de la oposición, que quiero que se me entienda, y del Partido Popular, como cosas muy diferentes. Para mí el PP no es oposición, si es que va en sintonía completa. En Europa votan todo igual. Y lo de Europa, que por cierto, hay que desengañarse, Europa no es la salvación, no puede ser lo que le importa a un francés, que le importa a un francés o un alemán si nosotros nos lanzamos los trastos a la cabeza. Les interesarán las inversiones que tenga Alemania en España, pero ¿qué le importa? Entonces, lo único que le puede importar a España, a Europa, del suicidio al que la aboca Pedro Sánchez, es la mímesis, precisamente. Claro, pero nada más. ¿Por qué en Europa no han aceptado al final los intentos de Sánchez de imponer el catalán, gallego y euskera como idiomas oficiales? Pues porque si hacen eso, hay otros 75 idiomas, según un informe de la Comunidad Europea, que también reclamarían, yo también quiero. Con cierta diferencia, don Luis, quiero decir que allí no les consienten tanto. Es que aquí ya es barra libre. Aquí es que es barra libre. O sea, aquí no puedes escolarizar un niño en español en Gerona, pero los señores te tienen que poner los pinganillos, por cierto, en el Senado antes que en el Congreso. Y ahí sí que manda el PP. Para que se vea que la distinción entre el PP y la oposición. ¿Pero qué es eso de pinganillos entre gente que habla el mismo idioma? Ese es el colmo. Entonces yo sugiero, pues yo qué sé, que en Castilla se restaure la legua y el geme y la arroba, porque claro, son señas de identidad nuestras, que claro, nuestra cultura, es todo estúpido y hay un gran negocio detrás. Es que el tema de la lengua es una industria. No, pero eso hay un excedente además ahí, por poner un ejemplo. Sí, bueno, al final el poder es oportunista. Allí donde hay un nicho donde hay que hacer dinero, pues una normativa, sacan dinero de ella, pues la potencian, evidentemente. Pero yo creo que hay un problema de fondo. El problema de fondo es la sobrerepresentación. Bueno, la sobrerepresentación. Eso es el pecado original, digamos. De estos partiditos, en realidad con muy pocos votos en comparación con el cómputo general, con muy poquitos votantes. Y la perversión de un sistema aritmético mediante esa sobrerepresentación que ha hecho que los partidos que debían ser nacionales hayan acabado convirtiéndose en franquicias, en franquiciados por su propio interés, porque descuentan que si quieren gobernar van a tener que contar con esta gente. Yo quería... Lo que no entienden es algo que no entienden el Partido Popular, y porque hay que verlo allí en Cataluña y verlo en determinados círculos, es que hagan lo que hagan, los desprecian profundamente. Por supuesto. Los desprecian porque antes se van a liar. La burguesía catalana antes está con ella. Claro. Es que los están desplumando fuera de España. Los despluman, porque hay que entender que los están desplumando, pero oye, y los votan en Cataluña. Sí, claro. ¿Por qué? Porque desprecian profundamente pues a todo lo que huela lejanamente a una cosa que suena a derecha española. No, a España directamente. Ya ni pero en principio derecha española. Bueno, pero eso es porque hay complejos también ahí ocultos, que si la derecha... España es una nación ni derecha ni de izquierda, es una nación soberana. Sí, claro, no es una idea de derechas ni de izquierdas. Pero yo digo derecha española porque para entender que hay un fundamento ahí que es más apegada, digamos, a la identidad nacional. Defienden más la identidad nacional y la justifica más que la izquierda, que en principio se supone que es internacionalista y que no sé qué y que no es soberanista, ¿vale? Pero bueno, pero luego es aldeanista a tope. Bueno, luego se produce la metáfora que a nivel micro son los más, no sé cómo decir, los más amantes de las tribus, ¿no? Sí. Entonces, pero esto es una cuestión de fondo muy grave, porque eso ha creado un incentivo horrible, un círculo vicioso, un anillo de acero ahí, ¿no? Que impide romper este juego perverso. Lo ha impedido romper. Se pudo romper en 2 ocasiones,
y no se quiso romper. No se quiso, no. Se pudo romper en dos, porque cuando tú tienes dos mayorías absolutas, puedes permitirte hacer una reforma. Tienes que buscar el mayor consenso posible, es verdad, pero puedes intentar hacer una reforma de un sistema de representación que está desquiciado y que nos está abocando a una aritmética parlamentaria. Es decir, no vivimos gobernados por un gobierno, vivimos gobernados por aritméticas perversas. No tenemos gobiernos que tengan una idea de país o una idea de ayudar de una forma determinada a la sociedad, sino una idea de aritmética. Pues, ¿qué necesito para llegar al poder? Pues juntar a este con este, pues lo que haga falta. Y se acabó. No hay más política ahí. Hay algo que ha pasado completamente inadvertido hace semana y media, y es que vinieron una serie de eurodiputados a España para indagar acerca de una anomalía, otra más, y es por qué partidos con tan pequeño porcentaje de voto, hablo de las elecciones europeas, tienen representación en el Parlamento. Claro. Me estoy refiriendo a los partidos ultras. Cuando digo partidos ultras, me refiero al PNV, a RC, a EH Bildu, a Junts. Para mí son los partidos ultras. Ultramafiosos. Sé de buena tinta de alguien que estuvo en esas reuniones, sé de buena tinta que el PSOE dijo que España debía ser una excepción. Es decir, España cuida a sus secesionistas, los financia y permite que saquen dinero de Europa representándonos teóricamente. Ese es uno de los problemas, pero es un problema que está ya en la propia Constitución, nacionalidades y regiones. A lo que se añade el hecho completamente absurdo de que organizaciones, partidos o sectas, como quieras llamarle, sectas es bandas, cuyo programa consiste en destruir la nación, operen en la legalidad. Entonces eso es completamente anómalo y hay que coger el toro por los cuernos ahora que estamos en San Isidro. Y eso es lo que hay que hacer, ilegalizar a toda organización que vaya en contra de la nación en la que opera. Por poner una metáfora médica, es como el que tiene una enfermedad y dice no hay que darle su espacio a la enfermedad. No, la enfermedad hay que extirparla, hay que curarla. Y ese es el problema fundamental. Entonces, que el PSOE dijera que es una excepción, y sé de buena tinta también que el PP dijo, bueno, se podrá negociar. Ese es el gran problema de España. Que además, como tú bien dices, cuando hubo dos mayorías absolutas al PP, no les dio la gana. No les dio la gana, porque son... Les iba bien, ¿para qué meterse líos? Hombre, y que el negocio continúe. No, pero hay una cuestión aquí... este es un tema importante. Es decir, se pueden hacer leyes, se pueden hacer reformas, pero se sabe perfectamente que las reformas deben ir acompañadas de una, digamos, una impronta que uno debe trabajar a nivel de calle. Claro. Para que las reformas entren en concordancia, digamos, con algún tipo de soporte o de conexión con con el estado de ánimo de la gente o la convicción de la gente. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Por un lado, tenemos a partidos que se han convertido en franquicias, como si fueran muy regionalistas ellos, pero que en realidad no hacen la calle. Es decir, en Cataluña los políticos... Bueno, sí, aquí últimamente a los que hacen la calle les colocan en empresas públicas. La broma fácil, es que ya nos ha puesto votando, vamos. No, pero es muy importante eso. Y es muy importante, esto te lo va a comentar cualquier persona que esté en un sitio, que esté desamparada, que esté pensando que está en una situación política desagradable y tal. Dice, es que no vienen aquí. Es que no vienen. Es que no están en los pueblos. Claro. Es decir, cuando los nacionalistas han tomado el control de Cataluña, y esto te lo dirá cualquier político que esté en una concejalía o algo así de cualquier ciudad de provincias de allí, que sea resistente, que sea del otro lado, te va a decir que el problema es que no se hace, que los nacionalistas están en las calles, hacen política en la calle y están comprando voluntades en la calle, pero que los otros no comparecen. No van a verlos, no hablan allí, no toman las calles, es decir, en sentido positivo del término, no toman las calles a las bravas. No se hace política. El problema fundamental de la oposición, para mí, en general, es que no están en la calle. Es que no hay un pulso, es decir, la política se hace, donde se hace la política, redes sociales, no sé qué, bla, 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 marketing, lo que usted quiera, pero la política se hace a nivel local. La política se hace cuando el político entra en contacto con el ciudadano. Y eso no es solo a través de un discurso en un meeting. Eso tiene que ser una labor, un trabajo diario. Y esto, España solo se va a cambiar, no con leyes, que también, pero las leyes tienen que entrar en consonancia
con la realidad que seamos capaces de implantar allí donde queremos restituir el orden y la democracia. Y eso no se hace solamente legislando, eso se hace trabajando a pie de calle. Y los políticos en España, desgraciadamente, viven muy bien hasta en la oposición, viven fenomenal. Tener el poder o no es una cuestión ya de poder repartir más o menos, ¿no? Y fortalecer todavía más su poder. Pero por el sistema viven muy bien en la oposición. Entonces se vuelven vagos. Hay mucha vaguería en la política. La política es una de las profesiones, yo creo que la profesión que debería ser más dura y exigente de todas. Yo creo que hay vaguería en todas las profesiones, ¿eh? Por ejemplo, ahora en el periodismo cada vez están abundando más las meteduras de pata gloriosas, porque periodistas se dedican a utilizar la inteligencia artificial para no molestarse en redactar un párrafo. Por ejemplo, hace poco en un periódico americano salía la típica lista de recomendaciones de lectura para el verano, con 15 títulos, de los cuales 7 son inventados. Habían consultado a la inteligencia artificial. Yo el difamado no salía. No salía yo el difamado, por cierto. Este verano es un buen momento para leerse yo el difamado. Pero me gustaría que esta idea que estoy diciendo pues mereciera una atención, una reflexión de lo que es. Yo conozco políticos de verdad. Los hay políticas. Y la característica que tienen en común para que me parezcan de verdad, primero por sus convicciones. Nadie es perfecto, pero tienen convicciones. Es su capacidad de comunicar a pie de calle. Y su determinación a hacer las cosas a pie de calle. Hay que llegar a los pueblos. ¿Cómo se recupera la España que el nacionalismo nos ha robado o nos ha fragmentado? Se recupera hablando con la gente a pie de calle. Bueno, ahí yo añadiría... Si solo haces reformas, perdóname, si solo haces reformas de leyes, posiblemente tengas un problema al final. Yo creo que una cosa que ayudaría mucho a resolver las cosas es que alguna vez algún político entrara con celeridad en la cárcel para pagar por algo que haya hecho mal. También la ejemplaridad. Eso es fundamental, porque el problema es que tú puedes hacer todas las leyes del mundo, que si luego al final se van todos los políticos de rositas a pesar de haberlas vulnerado, pues entonces no valen para nada. Claro, la ley necesita la ley por sí sola no obra milagros. Por eso yo siempre, cuando veo a algunos repúblicos hablar del modelo político español como elevándolo a la categoría de ley suprema de los cambios y de la transformación de España, yo les digo, eso es una parte y es importante tener un buen modelo político, pero claro, si ese modelo político no tiene correspondencia con las actitudes, con las convicciones, con la cultura, con la presencia política en los propios pueblos, pues es tontería. Es como querer implantar aquí algo que hagan los suecos muy bien, que están muy bien educados, aplícalo todo en un pueblo de Andalucía, pues estará muy bonita la ley, pero no la va a cumplir ni el tato. Y al final será una ley muerta, ¿no? Lo que está claro es que el secesionismo, mal llamado a veces yo creo que nacionalismo, hay que dar una vuelta a la terminología. Secesionismo. Secesionismo puro, ¿no? Sí que ha elaborado durante décadas, aquí se hablaba mucho, el día del apagón, del equipo de supervivencias, me niego a decir kit. Bueno, ellos le han dado un equipo de supervivencia a la juventud durante décadas. O sea, el mundo proetarra, ya por hacer la caricatura fácil, tenía hasta un corte de pelo propio. Es decir, tenía una forma de vestir, tenía un ocio muy concreto, una música muy concreta. Es decir, había un equipo que al maqueto y al personaje un poco acomplejado por no tener limpieza de sangre, pues le permitía entrar en los salones. Una serie de signos distintivos, claro, uniformidad. Claro. No precisamente muy elegantes, pero sí de aceptación. En Cataluña exactamente lo mismo. Hombre, a una escala más amplia es quizá más complicado porque además iría en contra de una realidad incontrovertible, y es que las naciones son diversas. Eso es una perogrullada. A mí me hace mucha gracia. España plural. Hombre, es que no hay otra alternativa. Tiene que ser necesariamente plural. Un tío de Soriano... diversidad y pluralismo no son exactamente igual. Bueno, sí, pero no se entiende. Quiero decir que no se puede pretender que todo el mundo haga lo mismo en todos los sitios, aunque solo sea por orografía, clima o lo que quieras, ¿no? Porque hay costa o deja de haber costa. O sea, un tío de Soria no puede tener... puede ser patrón de barco en su pueblo, ¿no? Bueno, por hacer un ejemplo muy burdo. Pero sí que es verdad que los partidos hegemónicos lo que han ido es adaptándose a esas singularidades que solo crean desigualdad. Navidad. Van apareciendo esperpénticos personajes, sí, alternativos al barrigón ese que también llegó aquí sin venir a cuento, pero que no dejan de ser una caricatura ridícula. Entonces se va disgregando cualquier lazo común. El estudio de la historia, porque claro, la historia es algo
que te construye. Eso no se puede negar. Si tú no tienes ningún vínculo con el pasado, con el de al lado, pues bueno, pues te dará igual con uno de Checoslovaquia, bueno, perdón, ya soy un poco viejo, de Eslovaquia, o de Bolivia o de Nigeria, te da igual. Entonces, las historias se han ajustado a los quicios autonómicos. El tema de las lenguas es un elemento divisor absoluto. Las normativas completamente diferentes, hasta las licencias de caza. Es que quiero decir que hay un afán de singularidad para proteger a las oligarquías locales, y ese es el gran problema de España. Y eso es algo que no han hecho en absoluto, los partidos que yo digo hegemónicos, porque me niego a decir que son nacionales. No, es que como que no han hecho, al revés, han contribuido, sí, bueno, claro, han pugnado por tener, por construir sus propias oligarquías. Claro, que no han hecho por defender las cosas comunes. Es decir, claro, que lo que no puede ser es que un tío, un chaval de Extremadura, pues solo hable de Cáceres y Badajoz. El mundo acaba en Cáceres y Badajoz. No, señor, hombre, amplía un poco la perspectiva, y eso falla. Eso han construido, y este es en buena parte una explicación de la corrupción que soportamos, en el entendimiento de que todo ese sistema de identidades, de territorios, de terruños, de regionalismo, de tal, o de identidades ya políticas, también, porque el Partido Socialista vive de eso, ha servido para construir una red clientelar. Es decir, todo esto se incentiva porque al fin y al cabo, vamos a ver, a Juanma Bonilla le interesa hablar de Blas Infante o del que sea, construir su identidad, porque lo que quiere es crear su propia oligarquía de poder en Andalucía que sea indiscutible, que sea hegemónica. Financiando los sindicatos igual que los otros. Lo que haga falta. Cuidado, que no se escape la cosa por ahí. Lo que haga falta, es decir, esto no va de convicciones, va de intereses. Es decir, yo tengo un interés y tengo un objetivo que no es precisamente el tuyo. No, a mí que me importa la representación. Es decir, yo lo que voy a ver es exactamente lo mismo que ocurre en general en los partidos. Es decir, vamos a ver, ¿importan los españoles a los que se representa? Porque el partido es, lo vuelvo a repetir, es una organización de representación. O sea, su función es representar. Es de parte, entonces tiene que representar a partes de la sociedad. Pero ¿a quién está representando? Se están representando, lo estamos viendo, con Pedro Sánchez, digamos, es el campeón del mundo, ¿no? Es el baterrecos, pero bueno, de un deporte que se lleva practicando en España décadas. Entonces ha aparecido al final el super monstruo, es decir, siempre al final tiende a que aparecer uno que rompa todos los esquemas, que vaya más allá. Y ha llegado Sánchez y es un tío que no tiene ningún tipo de reparo. Se ha dado cuenta de cómo funciona el invento. Sí. No, le he cogido el truco, ha dicho, anda, mira, es esto, ¿por qué voy a tener que compartir contigo? En ese sentido, claro, criticándole todo lo que estamos criticándole y más, ¿no? Hay que reconocerle talento. Y, más que talento, audacia, ¿no? Diciendo, mira, a calzón quitado. No, pero quiero decir, él ha entendido. No, esto es algo que hay que reconocerle a Sánchez. Él ha entendido cómo funcionan muchas cabezas españolas. ¿Cómo funcionan? Con sectarismo, particularismo y búsqueda de privilegios. Y él lo hace. Sin ningún tipo de problemas. Y lo hace para los suyos. Y lo hace para blindar una estructura perfectamente instaurada. Y donde no tiene poder se lo entrega a aquel que le permita mantener el suyo. No hay más que ver. Y claro, siempre dicen, hombre, es que el gobierno se hace por mayorías parlamentarias. Ya lo sabemos. Pero no entregues todo. Pero una cosa es la aritmética y otra cosa es cargarse la ley. Entonces, sí, pero que en ese sentido hay que reconocerle a Pedro Sánchez por su falta de escrúpulos, pues esa audacia de venga, pa'lante. Pero eso precisamente es... Porque la hemeroteca de Pedro Sánchez es que es escandalosa. Cada cosa que dice hoy tiene la contraria hace X tiempo. Entonces, es la falta de escrúpulos llevada al extremo. Entonces yo creo que es el desarrollo último de la democracia que dicen que pero Pedro Sánchez puede prestar un servicio a los españoles indirectamente. Bueno, lo está prestando si la gente se da cuenta de hasta dónde puede llegar la corrupción. Yo creo que Pedro Sánchez está prestando el máximo servicio a los españoles, que es destruir al PSOE. Destruir al PSOE y que la gente se dé cuenta de que estas políticas, que también la han hecho unos de por aquí cerca, tienen la sede relativamente cerca de aquí, las han hecho de forma parecida. Los ejemplos son constantes. Es un seguidismo. Por eso yo he dicho la oposición y el PP. No, pero es que vamos más allá. Es decir, yo creo que es un buen momento. Estamos llegando a un momento que no sé si será ahora, dentro de unos años, no sé lo que tendrá que pasar, de una profundísima reforma. Y una reforma política y de las mentes. Yo creo que tiene que ir un poco en sintonía.
Y lo digo porque Pedro Sánchez ha prestado un gran servicio y por otro lado no es tan listo porque no ha entendido realmente cómo funcionaba el sistema. O lo ha entendido y ha querido cambiar las reglas. El sistema funciona como lo que llamaban North coalición gobernante. Y es un sistema cerrado en el que hay una serie digamos, de agentes que tienen más poder y tienen más control, que aunque sean enemigos o adversarios, entienden que para sus negocios, para su negociado y para mantener el control de una nación o de una sociedad, necesitan, por fuerza, estar avenidos. Mantenerse dentro de un equilibrio, ¿vale? Esto es lo que ha ocurrido con la transición, que desgraciadamente se diseñó con algunas cosas, no solo por maldad, como algunos piensan, sino simplemente pensando, prevenir otras cosas que al final han resultado las contrarias. Pero, un momentito. Ya, pero eso hay que Sí. trabajarse un poco más, entonces. Sí, claro, pero es que no tengo tiempo. Los padres, no digo tú, digo los padres de la Constitución, Pero que podían haberse maliciado un poquito. Lo que voy, la Constitución ha otorgado un poder excesivo, primero a la presidencia del gobierno, un poder que lo estamos viendo, excesivo, con una serie de ideas en su momento, pero que a la postre ha sido un error garrafal. Y luego también ha dado un poder excesivo de representación, o sea, de representación exclusiva a los partidos, de sobrerepresentación. Es decir, no hay sociedad civil, los partidos se han cargado la sociedad. Es decir, ya no hay una cosa intermedia entre los partidos y la sociedad. La sociedad está sometida a los partidos políticos, no hay apenas asociacionismo, no hay apenas una actividad civil. Y esto ha creado un sistema en el que había unos agentes, una oligarquía económica, lo que quieras llamarlo, el IBE, lo que sea, tal, el dinero, los partidos y tal, y los nacionalistas, secesionistas, que vivían más o menos en un equilibrio inestable, pero en un equilibrio de cooperación para sostener el invento. Ha llegado Pedro Sánchez y ha visto cómo funcionaba, en que claro, ahí está su mérito, ¿no? Ser un tío capaz de hacer eso. No, pero claro, al mismo tiempo ha conseguido romper ese equilibrio y al romper ese equilibrio, tarde o temprano cae. Tarde o temprano, porque decir, ya no tienes, ya tienes demasiado, no tiene la suficiente masa crítica, has roto el equilibrio de los agentes poderosos y los demás que se quedan fuera son tus enemigos. Es decir, ya no estás, vas solo, te has quedado solo. Y eso tarde o temprano en un país como España, yo creo, y estoy convencido, se paga muy caro. Se paga muy caro. Es decir, tenemos nuestros defectos, pero también esos defectos nos dan alguna virtud, y es precisamente que no se tolera lo tajante. Es decir, no se tolera que tú vayas por libre, amigo. O sea, es decir, ¿tú qué vas a ser? ¿El dictador, el nuevo caudillo aquí? Eso nada. ¿Con quién cuentas para eso? Antes hemos comentado que España se estaba quedando como el último reducto del socialismo europeo, y más o menos decía don Iván, sí, es que siempre vamos al final de todo. Yo es que pienso que a lo mejor nuestros mayores defectos son nuestras mayores virtudes, ¿no? O sea, hay una bandada de pájaros y de repente tira un pájaro para allá, y hay un pájaro vago, que es España, que es el último en girar, el último no sé qué. Oiga, eso tiene la ventaja de que cuando la bandada gira en la dirección incorrecta, nosotros dejamos que se estrellen primero otros, y luego vamos, a veces pues no podemos ir tan rápido en las direcciones beneficiosas, pero a cambio también evitamos direcciones perjudiciales, ¿no? O sea que, bueno, pues todo tiene yo creo que hay países en Europa que están girando a direcciones mejores y nosotros seguimos RQR. Eso ya lo veremos. Sí, pero a cambio España, por ejemplo, pues se ha librado de otras corrientes que Europa ha sufrido, precisamente por ir nosotros a nuestra bola, como es, por ejemplo, pues todos los brutales genocidios del nazismo y el comunismo soviético, por ¿no? Supuesto. No, eso no lo... Vamos a ver, yo estoy hablando... Vacunamos también con la guerra civil. Estoy hablando del periodo posnuclear, ¿no? Vamos a ver, yo estoy hablando de la democracia que dicen que nos hemos dado. Estoy hablando de ese periodo de tiempo, los últimos 50 años más o menos, ¿no? Quiero recordar también, hablamos mucho de Pedro Sánchez, tiene un pionero que ya desvió la bandada hacia un lado muy concreto, José Luis Rodríguez Zapatero, con un poder muy amplio y una influencia muy amplia en el electorado. Además, últimamente
aparece como una especie de santón iluminado, hablando con metáforas ahí, bueno, de un carácter infantil, pero que calan en su parroquia. Bueno, los rumores que llegan es que está de capa caída. ¿Cómo? Está de capa caída el señor. Yo creo que le van mal los negocios. Yo no sé si le van bien o mal, pero sí sé a ver si con un poco de suerte se arruina. Sí sé que lo han rehabilitado, y eso lo dice mucho de la sociedad española. Sí sé que se le votó de nuevo. Sí, eso dice mucho de la sociedad española. No ha rehabilitado a nadie todavía. Es decir, está usted calificando a una parte de la clase política y una parte de la clase periodística. La sociedad española no creo que rehabilite. No ha podido hacer, porque no tiene capacidad de decir esta boca es mía. Vamos a ver, a la hora de Zapatero votar, ha sido rehabilitado. Bueno, pues lo matizo. Zapatero ha sido rehabilitado por el PSOE, que creo que tiene 10 millones de votos. O tenía, bueno, ya no sé cuántos tiene, o 7, ya ha bajado, sí, efectivamente, ha bajado. Ha perdido unos cuantos millones. No están mal los 7 millones, no está mal. Bueno, pero también ha perdido unos cuantos millones. Que sí, hombre, que sí. Yo, tranquilo, que yo estoy trabajando para que pierda aún más. O sea, vamos a dejar la carta para arriba. Pero no es asombroso. Que no es gratis, vamos. No es asombroso que un personaje como Zapatero se pueda seguir paseando como se pasea y respetado en muchos sitios como está siendo. No es asombroso. No es asombroso el ascendente que ha tenido, pues, por ejemplo, sobre Unidas Podemos, que no está muerta tampoco, ¿eh? No nos olvidemos que aquí yo es que no quiero ser pesimista, pero tampoco excesivamente optimista. Y sigue siendo otro referente del socialismo. Es decir, para que veamos las tragaderas que tiene gran parte del personal, matizo, gran parte del personal. Y eso es un problema de fondo. Entonces, a mí me invita a ser cauto, seguir trabajando, evidentemente, por una España mucho más cohesionada. Eso es absolutamente indudable. Ya sabe lo que dice el refrán. ¿Cuál? Si no eres cauto, sea al menos, si no eres casto, sea al menos cauto. Pues vamos a empezar por ser cautos, ¿no? Luego ya la castidad vendrá por añadidura. Pero la castidad más adelante. Claro, siempre es algo secundario. Primero la cautela, ¿no? No, pero bueno, yo lo que quiero dejar claro es que han construido un sistema y demolerlo no es tan fácil. Y yo encantado. Que se lo digan a Trump, ¿no? Pues por ejemplo. Claro, que tropieza con toda una serie de obstáculos, pero bueno, es normal. Ya, bueno, pero... Pausa publicitaria y seguimos. Bueno, hablábamos de Trump, de las dificultades que tropieza para cambiar el sistema en Estados Unidos, esas dificultades que dice don Javier Venegas que claro, que son inevitables. Bueno, pero las cosas se pueden ir cambiando, ¿no? O sea, uno no puede pensar que llega y dice, y ahora, pues todo lo que se estaba haciendo lo vamos a hacer al revés. Bueno, pues será aquello que te dejen, porque lógicamente los de antes han dejado incrustada gente por todos sitios para boicotear cada paso que des. Ahí está la clave de mi crítica, que son 50 años de construcción de un sistema que no es fácil demoler. Lo que habrá que hacer es erosionarlo al máximo para buscar una alternativa. Sí, pero sí, vamos a ver, que esto es una golfería, vamos. Pero si no te lo digo, no digo que no, pero que yo no veo señales claras de reversión del Estado autonómico, que es mi crítica de fondo. A mí las sobrinas y tal, pues hombre, sí, es una horterada para empezar a hablar y otras cosas más profundas, ¿no? Pero que el problema real es la falta de igualdad, la falta de movilidad, la fragmentación del mercado, y yo no veo por parte de los partidos que yo no llamo nacionales, sino hegemónicos, los gestores del sistema, medidas que reviertan esta situación. Y conste que yo soy el director de la Fundación de NAES, que hacemos todo lo posible desde un punto de vista crítico y de movilización. Pero falta eso. Entonces, ojalá, aparte de la labor que está haciendo Vox, la sociedad despierte y se dé cuenta que lo que no puede ser, insisto, es que te pongas malo en Córdoba. Y, oiga, es que usted no puede pasar a Ciudad Real, que estos otros... O sea, que son lo que no puede ser anomalías es lo que pasó, absurdas. Lo que pasó en la pandemia, por ejemplo, donde se dejó morir a gente mayor, porque es que no había sitio en las UCIs, mientras en la comunidad autónoma de al lado había camas vacías. Y no se trasladó a enfermos como sí se hizo en Francia. Y resulta que a los enfermos no los trasladaron porque, claro, es que las competencias autonómicas. Pero cuando la gente se moría, como estaban colapsados los crematorios, entonces sí mandaban los cadáveres a otra comunidad autónoma. O sea, es vergonzoso. Es que ahí está a eso me refiero, pero yo no por pesimismo, sino por crudo realismo. O sea, los bomberos, es que el bombero no puede pasar de aquí. Pero ¿cómo que no puede pasar de aquí, chico? Pero si esto es un estado, o es que es un estado ya fallido. ¿Esto qué es?
O sea, bueno, en eso están algunos... Eso yo creo que sí se puede decir que lo es. O sea, el tema sanitario, el tema educativo, el tema lingüístico, el tema de las licencias, el tema de las cargas impositivas, los conciertos económicos. Bueno, aquí hay que hacer una labor enorme. Entonces, lo que hay que hacer es intentar revertirlo, pero no veo en la suma, y vete tú a saber si no acaban sumando en un momento dado si las cosas se ponen difíciles. PP, PSOE, voluntad de cambiarlo, sino todo lo contrario. Dicen avanzar y profundizar en el modelo autonómico. Uy, ha dicho usted algo muy interesante. Sí. Vete tú a saber si terminan sumando PP y PSOE. ¿Es que tiene usted alguna duda de que no van a sumar? Bueno, yo dejo ahí eso y usted remate. Yo tiro el córner. O sea, quien a estas alturas tenga alguna duda de quién va a conformar el siguiente gobierno, que se lo va a mirar. Yo saco el córner y Luis del Pino remata de cabeza. Vamos a ver, o sea, Partido Popular y Partido Socialista han pactado en Alemania, pudiendo haber pactado el PP con el Vox de allí. Austria han pactado Partido Popular y Partido Socialista, pudiendo haber pactado el PP de allí con el Vox de allí. Un hombre de paja, que en España se llama Vox. Que viene la ultraderecha, la extrema derecha. Y yo siempre digo, bueno, pero exactamente viene y qué es lo que... hacer qué exactamente que destruya tu vida actual. Hacer que... Tampoco lo definen, es como una especie de que viene el lobo, pero el lobo ¿qué va a hacer? Pero yo creo que todas esas apelaciones ya han quedado absolutamente depende atrás. De la generación en la que yo creo que no tienen ya ni la juventud que probablemente no, pero... El problema es otro, el problema es que quien se supone que representa lo contrario de quienes desde el Partido Socialista están llevando a los distintos países al desastre, pues resulta que se producen elecciones y en vez de pactar a su derecha, pacta a su izquierda. Lo han hecho en Alemania, lo han hecho en Austria. Y ya están anunciando, lo van a hacer en Portugal, a pesar de que ha quedado primero el PP de allí, segundo el Vox de allí y tercero el PSOE de allí. Bueno, pues va a pactar el PP de allí con el PSOE de allí. Y quien dude de que en España va a pasar lo mismo, pues es que no está comprendiendo la jugada. Eso es una teoría que llevo manejando años. Y quien dude que esa posible futura o hipotética coalición va a hacer algo para desmontar el sistema del cual ellos se han nutrido, pues es un poco ingenuo. No, claro, van a intentar ganar 4 años de tiempo para seguir manteniendo en pie el sistema. Pues ahí está, y luego ya cordialmente, esto ya sí que es política ficción, ¿no? Se separarían amigablemente para seguir pactando con sus socios clásicos. Vamos a ver, el otro día se emberrinchó, como dicen los mexicanos, un poco Puigdemont, pues que sepan que no van a pactar con Junts nunca. Pero lo dice porque han intentado hacerlo, me estoy refiriendo a los de Génova. Estaban locos por pactar con los ultras de ultras, son ultras. Los de Junts son ultras. Claro que sí, hay que decir. Eso sí que son peligrosos. Esos son ultras. Pues estaban locos, que quítenme al del maletero, que parece que fue, uno dicen que el maletero, otros, me da igual donde saliera, que ya nos apañaremos con los otros. Esa es la esencia del bipartidismo español, claro, y del sistema español. Con permiso, esa es mi crítica. Con permiso. Yo diría, por eso yo lo intento explicar y lo digo con mis amigos y compañeros. El problema de España no es Sánchez. Claro que no. Sánchez, digamos que es, la criatura ya perfecta, no casi perfecta, porque me temo que puede haber alguien todavía más perfecto. Más audaz en ese sentido. Sí. Llegar más lejos. Sí, siempre se puede estar peor. Creíamos que Zapatero había tocado techo. No, bueno, pero ya sabíamos que la dinámica podía parir un monstruo y nos lo ha parido, ¿no? Entonces, pero el problema es decir, no es solo quitar a Sánchez. Hablamos de abolir el sanchismo, como habla el PP, esas ideas, esos sintagmas absurdos que no se sabe muy bien en qué consisten, qué es abolir el sanchismo. Tienen que definirlo primero y no lo hacen. Claro, no más que son cosas babosas ahí que no sé. Por eso luego dicen, no, es que nos perdimos el dinero porque pactamos con vos en no sé dónde. No, perdona, pues hiciste elecciones porque hiciste una campaña que no sabía por dónde cogerse. Entonces la gente pues al final no se entusiasmó contigo. Entonces, pero bueno, no es Sánchez el problema es un problema de fondo, es un problema de inercia, es un problema de partidos que son bandas, entre los cuales lógicamente hay campeones del mundo, como es el Partido Socialista, es el número uno. Todo lo que es imitar la dialéctica, la forma de entender la política, la forma de manejarse del Partido Socialista es malo para España, todo. Por eso siempre digo que combatir al PSOE no se consiste en la política del zasca, ni en perder los complejos, ni en hacer lo mismo que ellos, pero con un buen designio, no. Es decir, si somos distintos, somos distintos. Y si somos distintos es porque tenemos ideas distintas, tenemos una moral
Y tenemos además una forma de entender la política muy diferente a la de estos sinvergüenzas. No, usted es un ingenuo. Vamos a ver, para derrotar al mal tienes que jugar con sus reglas. Si no, estás muerto. Eso de, no, nosotros somos distintos, nosotros respetamos. Mire, Winston Churchill pues era un paradigma, de la democracia ante la propaganda nazi, ante tal. Winston Churchill podía haber dicho, no, nosotros vamos a decir siempre la verdad. Winston Churchill decía, en época de guerra, la verdad es tan valiosa que es preciso protegerla mediante una escolta de mentiras. Y tiene toda la razón. Si está el PSOE jugando al rugby, habrá que jugar al rugby, porque si nos empeñamos en jugar al fútbol, entonces ganará siempre el PSOE, que es lo que lleva haciendo 40 años. Yo lo que quiero decir, yo no estoy de acuerdo. Sobre todo porque yo creo que eso es muy reduccionista, don Luis. Posiblemente. Yo no estoy hablando de ser ingenuos, estoy hablando precisamente de todo lo contrario, de tener un par de huevos, así de simple. Tener un par de huevos. Dicho en castizo. Estoy hablando, por ejemplo, es decir, a mí eso de que fulanito destroza, machaca o que llega y dice y como lo revienta, sí. A mí eso y la política de los gestos que el adversario, a mí eso, mire, a mí me gusta mucho entre zurdos de mierda que gritaba Milei, que a todo el mundo, a los más convencidos les entusiasmaba, lo que Milei rompió por la cintura al sistema es teniendo la capacidad de trabajo y la inteligencia de explicar cosas gravísimas y que aparentemente eran complicadas de forma que lo entendiera todo el mundo. Y les dijo, no solo es que esto sea una canallada, esto es una canallada, usted está hecho una mierda, vive usted en la marginalidad, se come los mocos y está usted angustiado. Y entonces le explica, esto es por esto. Y la segunda parte, la forma de que usted no esté tan hecho polvo es haciendo esto que yo quiero hacer. O sea, que vóteme. Es decir, lo que quiero decir... Pero me reconocerá usted una cosa, que si Milei se hubiera limitado a explicar, mire, usted está hecho una mierda por estas políticas económicas, este saqueo, tal, en cambio yo quiero hacer esto, vóteme. Si se hubiera limitado a hacer eso y no hubiera añadido zurdos de mierda, hijos de su madre, os voy a... Pero los zurdos de mierda es para aquellos que están tan quemados, están convencidos. Entonces necesitan esa munición, necesitan ese subidón. O para los que están apáticos. No, los que dicen, mira, pues que ¿para qué voy a ir a las urnas si no va a cambiar nada? El apático, el que no sabe las cosas. Es decir, el problema de España es precisamente el alejamiento de la política tan enorme que hay. Hay un alejamiento brutal, la gente no se para a pensar cosas que a veces son elementales. Algunas personas no se paran a ver causa y consecuencia, ¿no? Entonces, el zurdo de mierda es para aquellos que están hasta el gorro ya de pipas, como la célebre expresión de don Luis, y entonces necesitan ese subidón, ¿no? Ese grito de guerra, ¿no? Para motivarlos, ¿no? Porque si no están desesperados, resignados, ¿no? Pero la gente que no sabe si 8 u 80, no sabe si realmente de verdad existe la ultraderecha o de verdad existe el socialismo que es bueno. Hay muchas personas que están fuera de ese conocimiento, de ese interés por saberlo. Entonces la única manera de convencer a los que están ahí, que son el magma del votante, es sabiendo apelar a las razones. Es decir, tienes que darles razones, tienes que motivarlos con razones, es decir, porque si solamente dices vamos a por ellos, pues vamos a por ellos, pero la gente no va a ir a por nadie. Pero sí que es verdad que el elemento propagandístico es un factor decisivo. Sí, pero que la política funcione. Claro, cada uno nos gusta que hace falta política. Claro, no, por supuesto, a cada uno nos gusta un estilo más que otro. A mí me gusta un estilo más de ironía y tal, a otro le gusta un estilo más directo, pero sí que es verdad que un carácter propagandístico de la política eso es una dimensión constitutiva, o sea, eso es innegable. Yo quería también, porque creo que eso nos ha escapado un asunto crucial, ¿no? Y es ¿qué pasa con estos gobiernos Vox, PP? Pues que en cuanto se han deshecho, para que veamos las pulsiones del PP, el PP ha vuelto a las coordenadas marcadas por el PSOE. Ley de memoria democrática, favores a los sindicatos, políticas de género, todo. O sea, por eso esa posibilidad está latente. Y es una posibilidad que viene a afianzar el sistema. Así que veremos. El PP ganó entonces con un discurso duro, lleno de propaganda, y le faltó la política. Bueno, pues es que hay que... eso es lo que hay que hacer. Claro, es que lo que hace falta son las dos cosas. Claro, por un lado... Pero sobre todo, al final de cuentas, cuando baja el precio del pan,
cuando la gente vive un poco mejor, cuando la gente se siente más segura, más libre y más optimista, no es con lo primero, es con lo segundo. Sí, pero lo que no puede ser... Lo que cambia la realidad es lo que haces, pero, no lo que dices. Pero la diferencia entre los dos elementos del bipartidismo es que cuando llega el partido de Ferraz al poder, inmediatamente, porque ya viene con la mochila llena de cosas preparadas, precocinadas, las incorpora. Y los otros empiezan, no, bueno, ya veremos, quizá va... Y se les pasa el arroz, por decirlo de manera castiza. Y eso, en el fondo, es seguidismo. Eso es seguidismo. Entonces, lo que hay que hacer es, efectivamente, mentalizar al personal de que esto o se cambia o vamos a salir todos muy mal parados. Por eso el Partido muy Popular, mal parado. Por eso el Partido Popular perdió si... 4 millones de votos. No, pues... Porque la gente no... decimos, la gente es idiota. No, la gente somos muchas personas muy distintas. Sí, hombre, claro, por supuesto. Entonces hay gente lista, gente menos lista. Entonces las personas no son en general idiotas. El PP ha pagado el precio. Le cuesta remontar porque la gente no confía. Es decir, cuando tú lo haces, la pagas. Entonces la propaganda sola no sirve de nada porque la gente te ve el cartón. Tienes que saber, con hechos y con política, demostrar lo que vales. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Vengo con hechos a demostrar lo que vale nuestra audiencia. No le digo más. No le digo más, porque nos han dejado comentarios muy interesantes sobre la pregunta que lanzábamos esta mañana, que dice, ¿cree que el PSOE es una organización criminal? Dábamos 4 opciones. La primera, sí, siempre lo ha sido. La segunda, en estos momentos sí. La tercera, no. Y la cuarta, no lo sé. Les doy los resultados de Twitter, si les parece. Para el 89% de los encuestados, sí, el PSOE siempre ha sido una organización criminal. Para el 9%, en estos momentos sí que lo es, con Pedro Sánchez en la Moncloa. Hay un 1% que cree que no y hay otro 1% que no lo sabe. Y voy con unos datos de una tuitera llamada Liberal Enfurruñada, que los aporta en Twitter. Dice, en 1909 quemaron 80 iglesias y conventos en la Semana Trágica de Barcelona. En 1924 se asociaron con el dictador Primo de Rivera. En 1934 dieron el golpe de Estado contra la Segunda República. En 1936 asesinaron a Calvo Sotelo. Entre el 36 y el 39 robaron todo el oro del Banco de España. Del 39 al 75 desaparecieron. Felipe González era la X de los GAL y de Filesa, ¿se acuerdan ustedes, no? De Mr. X. Zapatero era el de los Sere de Andalucía y Pedro Sánchez el capo di tutti capi. ¿Cabe alguna duda? Dice Liberal Enfurruñada en esta argumentación. En Twitter también José Vicente dice que el PSOE, con todo ese pasado lleno de sangre, atentados, alzamientos, quema de iglesias, asesinato de religiosos y su papel sangriento y activo en la guerra civil, jamás se debió permitir entrar en la legalidad sin haber pedido perdón por todo lo que han hecho en 140 años. En el chat de YouTube, más comentarios. Me encuentro uno de Rosa Iglesias Romero, que es bastante pesimista respecto a nuestro futuro. Dice, España no tiene remedio, ningún partido va a hacer algo para revertir todo lo implantado y el pueblo tiene la memoria que le implantaron hace 50 años. Nada que hacer y lo que se puede hacer pues no se quiere al final. Y Jesús Pérez también va por esa línea, pero en este caso habla de lo que son los socialistas para él, o mejor dicho, los sociatas. Dice Jesús Pérez, un sociata es algo más. ¿Es eso, un sociata? No hay peor calificativo. O sea que ya lo ve, don Luis. Esta es la opinión que tiene nuestra audiencia sobre los sociatas. No muy buena, ¿no? Bueno, abrumador resultado de la encuesta. Sí, la verdad que sí, está la cosa bastante clara, por lo menos en redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Javier Venegas. Gracias, don Iván Vélez. Y a por ellos, que son pocos y cobardes. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere hablar de experimentos, drogas y cobayas humanas. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. A finales de los años 50 y a principios de los 60 apareció una droga, un medicamento que tenía como principio activo la talidomida. Se suministraba a las mujeres para paliar los efectos del embarazo, mareos, náuseas. En 1961 la talidomida se tuvo que retirar del mercado debido a unos efectos secundarios indeseables. Los niños nacían con deformidades, en algunos casos anomalías monstruosas, aletas en vez de brazos, otros bebés sin ojos. Los ensayos clínicos con ratones no se habían realizado con la precisión científica que se necesitaba. Ahora el actual gobierno de España nos está tratando como
conejillos de India, realizan experimentos sociales de todo tipo y se producen apagones. Se experimenta con la memoria histórica. La nueva reforma es el nuevo experimento para controlar la judicatura, es decir, nombrar por el cuarto turno sin oposición a nuevos jueces y fiscales del pueblo y dejar la instrucción en manos de fiscales adictos a la causa y la Unidad Central Operativa, UCO, dependiendo directamente de Álvaro García Ortiz. Adiós para siempre a la separación de poderes. Más polarización, más desigualdad. Con el sanchismo, las instituciones y la democracia agonizan. Nos tratan como a ratones de laboratorio y siempre tiene la culpa el que no gobierna, la oposición. Manda huevo. Mañana más y mejor. Punto final.